Buenos días, Eleazar. Buenos días. Mira, en este contexto de los acontecimientos de las últimas semanas, aparecen una serie de elementos que a ti particularmente te interesan, porque tú eres un líder del gremio, además director de un periódico muy importante. Yo diría que el 80% de los medios de comunicación del país están de cierta forma vinculados a los sectores de la oposición, o por lo menos son críticos del gobierno. Sin embargo, la consigna que en estos días se agita en la calle es sobre la limitación de las libertades públicas y sobre todo de la libertad de información. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, que hay una evidente contradicción entre ese reclamo de los medios y también de muchos profesionales y lo que ha llevado supuestamente a la calle a estos grupos de estudiantes en Caracas y otras ciudades y la realidad. Yo sigo pensando que no hay ningún país en América Latina, en América Latina, donde sea posible ejercer periodismo, tanto de información como de opinión, con más libertad y menos limitaciones que en Venezuela. Desde el gobierno no ha ejercido, desde que asume el presidente Chávez, ningún mecanismo de presión para impedir que determinada noticia, determinada información sea difundida o que un artículo no se publique, ¿no? Entonces, esa situación no ha cambiado, no obstante el episodio de la no concesión de la no prórroga de la concesión a Radio Caracas. De manera que yo creo que es fundamentalmente una actitud política. ¿Tú entiendes que esa opinión, como también lo puedo emitir yo y otras personas, está bajo sospecha? Bajo sospecha de ese mundo, sí, claro, del complejo comunicacional, ¿no? ¿Qué papel está jugando el colegio, por ejemplo? Yo te podía preguntar cuál colegio, ¿no? Porque el colegio, salvo, no sé, unas 2 o 3 seccionales que tienen una relativa actividad, no existe. Primero, tiene una junta directiva electa hace creo que 9 años y desde entonces no ha habido renovación, pero además de eso, no tiene ninguna otra actividad que justifique su existencia. Y por otra parte, ya desde hace tiempo el colegio como institución ha estado negada, incluso muy cuestionada. Y yo creo que la realidad profesional y la realidad del periodismo en Venezuela obliga a una reflexión sobre si ese colegio ya llenó una etapa y necesita ser transformado, ¿no? Hay formas del periodismo comunitario, etcétera, que aunque no son profesionales del periodismo, tienen que ser valoradas en un organismo de esta naturaleza. ¿Tú te acuerdas de aquella frase, con la iglesia hemos topado, ¿no? Sí, claro. Ahora el gobierno, el proceso ha topado directamente con el medio de comunicación. El medio es un gran poder, indudablemente, sigue siendo un gran poder. Es un poder además transnacional, ¿no? En primer lugar. En primer lugar, sí. Ahora, ese gran poder está en este momento severamente cuestionado. Y además, el presidente Chávez ha decidido dar la batalla en ese terreno, cosa que no pasa con otros gobernantes de la región, que están tan acosados como el presidente Chávez por los medios de comunicación. Para un periodista como tú, ¿qué actitud hay que tomar? Porque fíjate tú, hay el peligro de lesionar la libertad realmente, ¿no? Y que es algo muy sensible. Pero al mismo tiempo no se puede permitir un desbordamiento total que se convierta en un poder frente a los poderes establecidos y que socave incluso al sistema democrático y al Estado de Derecho. Bueno, yo creo que en primer lugar, mantener lo que ha sido una línea en primer término del presidente Chávez de no golpear a los medios ni a los periodistas. Lo que ha ocurrido particularmente en años anteriores, de presión, hostigamiento al ejercicio de la profesión en la calle y que ha cesado, eso tiene que cesar de manera definitiva y ser sancionado cuando ocurra. Lo que quiero decir es que la libertad de prensa tiene que mantenerse y no digo ser absoluta porque nunca ha sido absoluta, ni nunca será absoluta, ni en Venezuela ni en ningún país. Siempre hay factores
limitativo, incluso en la propia ley, en la Constitución. De manera que hasta allí esa debe ser la conducta, pero por otra parte es bien importante reforzar la respuesta. La respuesta no siempre tiene la eficiencia y la contundencia que amerita cuando hay campañas como la que se han desarrollado últimamente, incluso sobre la libertad de prensa, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de estas dos, digamos, tendencias o líneas, la del respeto a la libertad, y cuando hay transgresión a la ley, pues aplicarla, y la de la oportuna y eficiente respuesta. ¿Tú crees que no prorrogar una concesión es un atentado a la libertad de expresión? No, yo creo que en no prorrogar una concesión de radio o televisión afecta evidentemente a la libertad de expresión que tenían los dueños de ese medio. En el caso de Radio Caracas TV, pues durante más de medio siglo, ellos dijeron e informaron lo que creían que debía informarse, pero también dejaron de informar lo que debía informarse, pero por razones empresariales o políticas no lo hicieron. Eso se manifestó de manera muy nítida y clara desde el 2000, cuando el golpe de abril, y en ese año hasta el 2003 con motivo del paro y del sabotaje petrolero. Allí hubo una demostración de cómo los medios, y en este caso particular ese medio, utilizó la libertad de informar y la libertad de opinar, la puso al servicio de intereses que iban contra el Estado, contra la estabilidad del gobierno y en favor de sus intereses políticos. De manera que yo no creo que se pueda hablar de un atentado a la libertad de expresión independientemente de que afectó o afecta esa libertad de quienes han sido sus dueños. ¿Tú crees que esa explicación, que también es la de muchos sectores en el país, es suficiente para disipar la sospecha de que hay una retaliación política? No es suficiente. No es suficiente porque la gente con evidente interés confunde lo que es una posición política o una posición editorial crítica de denuncia con una posición desestabilizadora. La primera se entiende, es legítima y hasta es deseable que en una democracia funcionen los medios y quienes tengan posiciones críticas las sostengan, quienes quieran hacer denuncias, quienes quieran investigar lo hagan y lo publiquen. Lo que no puede tolerarse o no lo puede tolerar la democracia en ninguna circunstancia es quien afecte contra su propia estabilidad, contra la propia institucionalidad. Ahora, eso no es fácil entender porque aquí hay un factor político que gravita en la sociedad, pues. Además, es evidente que hay otros medios de comunicación, tanto en la televisión como en la radio, que tienen unas posiciones tanto o más agresivas que la que tenía el Grupo Granier. Y sin embargo, no se les ha agredido, no se les ha suspendido. A algunos incluso se les ha renovado la concesión, obviamente, por lo menos algunas emisoras. Y ahí se puede añadir lo siguiente. Muchos han dicho que ya se pasó la raya amarilla, que llegó el momento en que se acaba la libertad de prensa en Venezuela, la libertad de expresión. Y a ellos habría que recordar lo siguiente, que en primer lugar, el 18 de noviembre del año 1998, 3 semanas antes de las elecciones, el bloque de prensa emitió una declaración ya alertando, es decir, prendiendo las luces amarillas si era electo Chávez presidente. Y esa posición la llevó a una reunión ampliada de la directiva de la CIP y sin embargo no fue aprobada por el carácter que tenía, no estaba basado en hechos sino en suposiciones. Es decir, lo que quiero es que desde hace tiempo se está diciendo que Chávez amenaza la libertad de prensa, que la va a limitar, la va a restringir, etcétera, pero nunca llega a mostrar que realmente lo está haciendo. ¿Y por qué? Pregunto yo. En el momento en que Chávez luce como un gobierno más estable en relación a su nexo con la Fuerza Armada, cuando tiene más apoyo popular del 57% al 63% en estos 8 años, cuando internacionalmente está más asentado, más vinculado, no solo en América Latina, sino en otros países del mundo, ¿por qué es ahora, cuando es más fuerte, que él va a comenzar a restringir la libertad de informar y la libertad de opinar? No tiene sentido. Violencia y
Derecho a manifestar. Bueno, pareciera que, por ejemplo, en la historia contemporánea de Venezuela, esos dos factores nunca, o decir, con demasiada frecuencia han estado juntos, ¿no? En lo que se llamó la Cuarta República, en las manifestaciones que hubo contra Betancur, León y Caldera, Luis Herrera, en fin, todo ese largo periodo hubo siempre manifestaciones y la mayoría de las veces era con confrontación con los cuerpos policiales. Y el resultado fue, en muchas ocasiones, estudiantes muertos, y no solo estudiantes, sino algunos de los sectores populares. Hay que recordar que la primera manifestación popular en Venezuela, la calle de Pérez Jiménez, fue el 3 de agosto del año 58, a los pocos meses de asumir Betancur, y hubo 3 muertos. Fue la primera manifestación popular que en esta ya etapa democrática tiene como resultado muertos. Y después es incontable el número de personas manifestantes que han resultado muertos. Pero por supuesto también hubo decenas, centenares de manifestaciones pacíficas. En el caso de esta última oleada, junto a las últimas manifestaciones que fueron pacíficas y que no tuvieron ningún hecho de violencia, se desarrollaron digamos, sin ninguna perturbación. Pero hubo manifestaciones, particularmente las primeras en esta semana que termina, donde hubo grupos violentos que iban con un interés deliberado que era enfrentar a la policía, enfrentar a la Guardia Nacional. Y hicieron todos los esfuerzos posibles por lograr esa provocación. Sin embargo, el hecho de no tener armas y seguramente instrucciones precisas hizo que las confrontaciones no dejaran ese tipo de resultados. Lo que quiero significar es que el hecho violento fue introducido y fue artificial, no fue producto de confrontaciones o de, digamos, un desarrollo natural de una manifestación en choque con la policía, sino pensado, deliberado, con el propósito de buscar seguramente víctimas. Efectivamente, Eleazar, el derecho a manifestar está plenamente vigente y se está ejerciendo. Ahora, como todo derecho tiene una limitación. No se puede invocar el derecho a manifestar en términos abstractos. Están los derechos también de los ciudadanos y está la necesidad de regular una manifestación pública para impedir precisamente desbordamiento. Ahora, la respuesta ha sido muy violenta por parte de algunos sectores, pero quiero que nos metamos en ese tema. Quiero que nos metamos en esta entrevista en algo que yo percibo, y es que la característica de esta protesta de manera de ver es muy distinta a anteriores. Si tengo que recurrir a un término, utilizo la palabra atípica. ¿Por qué? Primero, porque ha sido una protesta fundamentalmente de gente joven, gente que viene de colegios privados, colegios religiosos, algunas universidades bastante elitescas. Eso por un lado. Sí. Pero por otro lado está un aspecto que llama la atención, y es que estos protestatarios han rechazado tajantemente el liderazgo de la oposición. Incluso han sacado de los actos públicos a esos dirigentes que pretenden atribuirse o participar en las manifestaciones. En otras palabras, hay un nuevo tipo de protesta que vale la pena analizar. Díaz Rangel, director de un periódico columnista, con una columna muy apreciada, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, voy a coincidir con lo que podríamos llamar que es tu análisis del desarrollo de estas manifestaciones, pero añadir un factor, porque es cierto, las manifestaciones se han realizado en el este de Caracas y fueron nutridas por estudiantes, incluso adolescentes, de colegios y universidades muy exclusivas, ¿no? Independientemente que hayan participado estudiantes de la Universidad Central. Pero junto con ejercer ese derecho a manifestar y a protestar y expresar su solidaridad, etcétera, hubo el otro elemento perturbador que fue el de la violencia y que seguramente no fue provocado por los estudiantes ni por el liderazgo de ellos tan, digamos, espontáneo y circunstancial, sino que yo creo que
ese hecho perturbador, ese hecho de violencia fue introducido, fue insertado en algunos de esos grupos, particularmente los que se concentraron en Chacaíto. De manera que ese otro factor también hace que la manifestación tenga un carácter atípico, como tú lo señalas. No solo su origen de clase, si vale el término, su deslinde con las organizaciones políticas o el liderazgo político, sino también que fueron penetradas por grupos que fueron los que provocaron los hechos de violencia. Ahora también está de por medio el dato comunicacional, que es importante, ¿no? ¿Qué papel ha jugado el medio una vez más? Porque en el pasado reciente, me refiero a 2002, 2003, 11 de abril, sabotaje petrolero, Guarimba, Plaza Francia, etcétera, etcétera, el medio jugó un papel determinante. Claro, muy bien. Todo estimulante. Exacto. Ahora, es curioso, mientras algunos sectores comprometidos en esos episodios, sobre todo del campo de los partidos, algunos sectores sociales, han hecho una autocrítica y han reconocido los errores, el medio no se ha pasado nunca por una autocrítica. Entonces hay un dato de carácter ético en el ejercicio de la profesión, que es muy importante que lo toquemos. Sí, ahí no ha habido ningún interés por reflexionar lo que ha sido el rol de los medios en estos últimos años. Pero yo no sé si podríamos asociar esta línea de los medios, o de la mayoría de los medios, a la ética. Es decir, porque esas son decisiones de los propietarios, de los dueños de los medios, no de los periodistas. ¿Dónde está? Pero es bastante significativa la manera como una cantidad de colegas, de periodistas, adhieren totalmente a la política de los dueños de medios de comunicación. Así es, y están identificados con estas líneas. El problema ético se plantea en el ejercicio de la profesión, no solo en estas circunstancias, sino en todos estos años, cuando un principio fundamental, universal de la ética, que es la verdad, la veracidad de la información, la búsqueda de la verdad y difundirla por encima de los riesgos que corre el periodismo, en esta oportunidad o en estos años eso ha sido un factor desestimado. Lo que mueve las líneas, las políticas informativas, las líneas informativas en prensa, radio, televisión, no es la verdad, como debería ser en el periodismo ejercido profesionalmente, ¿no? Lo que lo mueve son intereses políticos empresariales, las líneas políticas, el rol que han venido jugando, sustitutivo en buena parte del papel de los partidos políticos, y entonces esto hace que lo fundamental no sea informar la verdad a los lectores, a la audiencia de televisión o de radio, sino estar al servicio de una política. Y esto arrastra a numerosos periodistas que se alinean con esas posiciones. Y eso tuvo una traducción increíble en estos días, cuando una serie de diarios muy importantes de la región, La Nación de Buenos Aires, El Mercurio de Chile, El Comercio de Lima, etcétera, El Nacional de Venezuela, se encadenaron con una separata justamente en momentos en que se producía el problema de la concesión, ¿no? Sí. Parece que es una línea no solamente nacional, sino de toda la región y transnacional, ¿no? Bueno, y cuando se ve, por ejemplo, la deformación que hace CNN de las manifestaciones, pero que ellos sí tuvieron, como ocurrió con la prensa colombiana, El Espectador hace algunos años, que ellos se vieron en la obligación de reconocer que había sido un error cuando pusieron manifestantes mexicanos aquí en Caracas protestando por la no concesión a RCTV. Es decir, que en esto tendríamos que ver el problema no solo en Venezuela, sino más allá del continente, porque con toda seguridad América Latina ha sido noticia en estos días en torno a lo que ha estado ocurriendo en Caracas, que lo habían organizado con lobbies, que si las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, etcétera, muchas otras organizaciones que se pronunciaran condenando al gobierno. De manera que es parte de toda una campaña internacional. Sí, hay un entramado allí, una cosa bastante sórdida, que impide que el medio sea un escenario apropiado para el diálogo, para la discusión de las ideas,
Ustedes hicieron una experiencia bien importante en estos días, en Última Noticia. Sí. Convocaron a gente de distintas posiciones políticas, ideológicas, a abordar temas importantes, fundamentales. Y creo que fue muy positivo. Fue muy positivo y recibimos mucha solidaridad en el sentido de pedirnos que organizáramos otro foro y nos hicieron propuestas de varios temas que tienen mucha actualidad y mucho interés y nosotros pensaremos organizarlo. Pero además nos pedían llevarlos al interior del país, a algunas ciudades. De manera que ese interés por el diálogo, por buscar zonas de entendimiento, por los encuentros de partes, no obstante las diferencias que existen, yo creo que está presente y habría que hacer todos los esfuerzos posibles por desarrollarlo. Me parece que en el seno tanto en la oposición como en lo que podríamos llamar el chavismo, hay sectores que participan de esa idea, pero también hay otros extremos que están en desacuerdo con cualquier intento de dialogar, ¿no? Satanizan totalmente el diálogo, lo consideran como una mala palabra, como algo ofensivo para sus intereses. Y creo que hay sectores de los medios que pudieran perfectamente, que participan de esa satanización, ¿no? A priori rechazan cualquier posibilidad de diálogo. Pero sería un escenario apropiado que los medios se convirtieran en estimuladores del diálogo. Claro. Es uno de sus papeles fundamentales. Imagínate tú, sobre todo en radio y televisión y también, por supuesto, el medio impreso, que promoviera ese tipo de debate, de discusiones, de encuentros, con toda seguridad por la influencia que ejercen, por el poder que tienen, tendría un efecto positivo en la sociedad y en el cuadro actual que vive Venezuela. A propósito de eso te pregunto, y con esto concluimos la entrevista, tú vas a tener un programa en TVS, sí. Un programa de opinión. Háblame un poco de eso, dame la primicia, pues, ¿cómo se come eso? ¿Ah? Lo que ocurre es que mañana lunes, cuando nosotros vamos a estudiar a fondo sobre cuál va a ser, bueno, el contenido sí está claro, porque si no, ¿cuándo va a comenzar? Lo único que sabemos es que el nombre será Domingo de Díaz Rangel, porque ya está hecho en la página, ¿no? Va a ser el domingo. Sí, pero en la noche, ¿no? En la noche, no vas a competir conmigo, no. Ni con el presidente. En absoluto. De manera que, bueno, además creo que es un reto, no tanto mi programa, creo que es un reto para Lil Rodríguez y para TVS, mostrar la disposición a aceptar las voces disidentes. No es que el caso mío la sea, algunas veces soy crítico, pero no se puede calificar una voz disidente. Pero yo creo que es una gran oportunidad que en ese canal, en esa pantalla, se estudie la necesidad de darle entrada a voces que no sean necesariamente las que apoyan al gobierno, ¿no? Yo soy totalmente partidario de esa perspectiva. Creo que un programa como el tuyo, con la garantía de tu objetividad, es muy importante y que además incluso se le puede dar espacio a algunos dirigentes democráticos de la oposición, que los hay, y que requieren ventanas para expresarse, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, muchísimas gracias, Eleazar. Bien. Y mucha suerte. Vale, gracias, pues.